Y decirte que en el tema de Carlos Manso, pues hemos tenido también avances importantes en los procesos de investigación que se tienen, desde las detenciones que se tuvo en primer lugar de Jorge Armando N., alias el IC, alias el Conta, que era uno de los principales actores intelectuales, que es el que organizaba, que es el que bajaba las indicaciones, que es el que decía qué se hacía en el minuto a minuto el día 1 de noviembre. Todo esto alimentado por informantes que compartían los textos, las conversaciones que en el grupo de WhatsApp del ayuntamiento de Uruapan, pues bajaban las indicaciones de a qué horas iban a arrancar con el encendido de velas, que iban retrasados en la agenda del día 1 de noviembre y que dentro de este proceso y de esta investigación, pues uno de los que informaba del minuto a minuto y que compartía esta información al IC, pues es justo Samuel N., que fue detenido hace un par de semanas y que ya está vinculado a proceso junto con Josué N., que es quienes compartían toda esta información al IC para poder actuar en base a la estrategia que ellos tenían. También se logró la detención de Alejandro Baruch N., que es otro de los organizadores que encabezaba estas células de sicarios y de robo de vehículos en Uruapan, que es quien les brinda, que es quien recibe a Ramiro y es quien recibe a Fernando el día de los hechos en la localidad de Tiamba, allá en el municipio de Uruapan. Pero además también, Adela, traemos la investigación muy avanzada también en el hecho de la muerte de estas dos personas, de Fernando N. y de Ramiro N., que lo más seguro, de acuerdo a los estudios y a las investigaciones que se tienen, es que Alejandro Baruch N. fue quien priva de la vida a estas dos personas, toda vez que en el seguimiento de la investigación que traíamos tanto a Ramiro como a Fernando, pues llevábamos esta vinculación y yo creo para cortar líneas de investigación, este grupo criminal toma la determinación de quitarle la vida a Fernando, que es quien acompañó a Víctor Manuel N. en el hotel previo al homicidio del alcalde Carlos Manso. Y también de Ramiro N., que es quien contacta a estos dos muchachos, a Víctor Manuel y a Fernando, ambos menores de edad, es quien los contacta, es quien los involucra, es quien los mueve el día de los hechos y es el que generó la relación con estos dos menores de edad, junto también con esta área de anexos donde también se detuvo a Jaciel, que es este lugar donde ubicaban a algunos distribuidores de droga y en este caso a estos dos jóvenes que tenían pocas semanas de haber salido de ese anexo. Decirte también, Adela, que el ¿Salieron, fin de habían salido semana, del anexo o los reclutaron así en es, el habían anexo? salido de ese anexo semanas antes de que fueran contratados y vinculados con Ramiro y Jaciel para que pues pudieran ser entrenados en la dinámica y en la estrategia que se traía para ejecutar al alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Y comentarte que la semana pasada también se logró vincular a proceso a el M2, también es parte de esta red criminal que estaba en contacto con Samuel N., con José Eulogio N., que eran los que compartían la información al IC del minuto a minuto de lo que pasaba en la estructura y en el equipo del alcalde Carlos Manso, Adela. Es decir, que había infiltrados o había gente cercana a Carlos Manso, al alcalde, que estuvo pasando la información. Para empezar, Samuel N., que entendemos a él se le conoce siendo diputado el alcalde Carlos Manso, lo ubica, lo conoce allá, cuando se vienen a trabajar de alcalde, lo invitan a colaborar con ellos aquí en el ayuntamiento de Uruapan y es uno de los que informa el minuto a minuto, inclusive él reconoce en la entrevista que se hizo de él y de Josué
Ellos reconocen que compartían las capturas del grupo de WhatsApp, reenviaban las capturas que se subía en este grupo de funcionarios previo al encendido de velas que se hace cada año allá en Uruapan el 1 de noviembre. ¿Qué se sabe de este coronel prófugo, fiscal? Estamos Es en el búsqueda, coronel Adela. Jiménez, ¿no? Estamos en búsqueda del coronel Jiménez, hemos mandado alertas a los estados vecinos para su ubicación, tenemos que darle seguimiento a estos 8 escoltas en el tema del delito de omisión por comisión, uno de ellos por homicidio extrajudicial, que con la misma arma con la que ejecutan a Carlos Manso, utilizan la misma arma para ejecutar al agresor material, en este caso a Víctor Manuel, a una distancia menos de 10 centímetros donde está el impacto de bala. Se le está dando seguimiento de manera específica y en el caso del coronel Jiménez, que era el coordinador, también hemos mandado las alertas a los estados vecinos para su colaboración y poder tener, porque es importante su entrevista, es importante que también nos dé sus aportaciones sobre los hechos previo y durante el día 1 de noviembre. Ya. Sería solamente para testificar, no hay ninguna orden de ningún otro tipo. O Tenemos las orden de investiga. aprehensión contra él. Hay orden de Tenemos orden de aprehensión. aprehensión. Sí, así es. Ya, Como con los 7 policías que también ya fueron detenidos. ya. ¿Las investigaciones de algún modo te han llevado al coronel Jiménez? Sí, de la responsabilidad de omisión por comisión, esa es una. Y aparte tenemos también un par de líneas adicionales de llamadas telefónicas de 2 meses y un mes antes. Pero es un tema que estamos trabajando en el propio proceso judicial y cuidando, en este caso, el debido proceso. Te comentaba Sí, adelante, perdón, fiscal, Sí, perdón. te comentaba también que la detención del M2 es parte importante. Esto se hizo la semana pasada, ya se logró vincular a proceso y vamos a concluir este enlace entre el que informaba internamente y cómo le llegaba al LIC o al CONTA la información. Esta es clave para poder ir desmenuzando todo el proceso, todo lo que conlleva a este hecho lamentable y por supuesto desprender algunos otros alcances en las propias investigaciones al igual conta quién pudo haberlo motivado o quién le pudo haber pedido el favor, que de acuerdo a los hechos y a lo que consta en el expediente, pues hacen referencia al grupo de los Cerres, que es lo único que obra en el expediente por parte de la investigación que hay de esta fiscalía. ¿Quiénes son los Cerres, fiscal? ¿Ellos serían en todo caso los autores intelectuales? Pues dentro de la propia organización criminal, digámoslo así, que se tiene por este grupo de Cártel Jalisco, hay un grupo de, pues, digámoslo, este tipo de delincuentes que se hacen llamar el R1 o el R2 o el R3, que es el grupo que se les conoce. Hay 2 declaraciones que se tienen en el mismo expediente donde hacen referencia que quienes pudieron haber pedido el favor pudo haber sido este grupo hacia el IC o el CONTA, que era como el encargado de esa región de Uruapan. Jorge Armando N. era el responsable de la zona de Uruapan y otras partes de Michoacán, y de él dependían otras células como la que te mencioné de Alejandro Baruch N., que era el que encabezaba este grupo de sicarios y de robo de vehículos. ¿Te hace sentido por algún motivo, fiscal? Es decir, el alcalde Manso había estado actuando de alguna manera en contra de ellos, ¿o cuál finalmente sería el móvil del asesinato? Había acciones que el alcalde pedía y solicitaba al ejército mexicano de intervenir y de actuar en algunas zonas de Uruapan, donde se llegó a desarticular algunos laboratorios, algunos campamentos que pertenecía a este grupo de Jalisco, y es lo que pudiera hacer referencia sobre los hechos y circunstancias que se tuvieron en algún momento.
Tú sabes, fiscal, que pues la opinión pública aclama por dar con los autores intelectuales. Y mucho se ha hablado, y te lo tengo que preguntar, porque el mismo Carlos Manso señalaba a 3 personas y los hacía responsables de alguna manera si a él le pasaba algo. Y son 3 actores políticos con mucha claridad. Te hablo del exgobernador, diputado y exgobernador Leonel Godoy, el senador Raúl Morón, con quien nosotros conversamos hace un mes, y quien había sido el expresidente municipal del municipio de Uruapan, Ignacio Campos, Nacho Campos, con el que sí tenía pues muchas diferencias, Carlos Manso. No se han llamado a declarar todavía. ¿Por qué, fiscal? Sí, la investigación que se tiene hasta este momento con los datos objetivos y técnicos y que obran en el expediente nos lleva hasta el LIC Jorge Armando N. y estas aportaciones y declaraciones de que quien les pide el favor a él es el grupo de los R. Es lo que técnicamente es lo que se consta en el propio expediente, pero nosotros no podemos cerrar ninguna línea, Adela. Nosotros somos muy atentos y muy cuidadosos de lo que se está trabajando en este expediente, porque bien lo has dicho tú, hay una observación, hay una revisión minuciosa de la sociedad en que se pueda esclarecer este hecho lamentable del alcalde Carlos Manso. Y nosotros no delimitamos ni vamos a cerrar ninguna línea, y si en algún momento se tendrá que llamar a comparecer a estos personajes, se tendrá que hacer de acuerdo al momento jurídico que establezca la propia carpeta, Adela. No han llegado a ese momento jurídico, por eso Hasta no el han sido momento no, llamados a declarar. así es, hasta el momento no. Te decía hace un rato, queremos cerrar bien este vínculo de la información interna con el IC y esta única línea que se tiene de quién pudo haber pedido el respaldo y el favor que hacen referencia en estas declaraciones en el expediente hacia los R. Fiscal Carlos Torres Piña, no descartas que sean llamados a declarar tampoco. No, no descartamos a nadie para que puedan ser llamados a declarar. Ya. Eh, Finalmente, déjame hacerte esta pregunta, fiscal. ¿Cómo es trabajar en un contexto tan complejo como lo es el estado de Michoacán? Bloqueos, asesinatos, extorsiones, presencia de grupos criminales poderosísimos, ¿no? Estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación, pero están los Viagras, pero están los Blancos de Troya y los que se acumulen. ¿Cómo se puede hacer el trabajo?